El 3 de enero de 2026 no fue un día más. Fue una fractura silenciosa en el orden mundial. Mientras la mayoría del planeta despertaba con titulares confusos y comunicados oficiales cuidadosamente redactados, una realidad ya estaba consumada. Fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos habían desembarcado en Caracas, habían ingresado al centro del poder político venezolano y habían detenido al presidente en funciones de un país soberano. Nicolás Maduro fue capturado, sacado del país en un avión militar y trasladado a Estados Unidos, donde ahora enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo. La Casa Blanca lo llamó una operación policial. El resto del mundo lo llamó invasión. Horas después, el presidente de Estados Unidos apareció ante las cámaras. Habló de seguridad nacional, habló de carteles, habló de democracia. Pero nada de eso explica realmente lo que ocurrió, porque esto no fue una operación contra las drogas, fue una operación por el petróleo y por la moneda que lo controla. Durante más de 50 años, el orden económico global ha girado alrededor de una regla no escrita, pero estrictamente aplicada. El petróleo se vende en dólares estadounidenses. Ese sistema, conocido como el petrodólar, permitió a Estados Unidos financiar déficits gigantescos, exportar inflación y sostener su poder sin necesidad de conquistas territoriales. Venezuela fue una pieza clave de ese sistema. Tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Más que Arabia Saudita, más que Rusia, más que Irak. Durante décadas, ese petróleo fluyó hacia refinerías estadounidenses, y cada barril se pagó en dólares. Dólares que luego regresaban a Estados Unidos en forma de deuda, bienes, armas y control financiero. Era un circuito cerrado. Funcionaba, mientras nadie lo cuestionara. Ese equilibrio se rompió en 1999. Ese año, Hugo Chávez llegó al poder con una pregunta que ningún presidente venezolano anterior se había atrevido a formular abiertamente. ¿Por qué un país con una riqueza energética inmensa debía vender su petróleo en una moneda que no controla? A partir de ese momento, Venezuela comenzó a moverse, lenta pero deliberadamente, fuera del sistema del dólar. Cambió sus leyes petroleras, recuperó control estatal sobre la producción, expulsó a empresas extranjeras y comenzó a firmar acuerdos energéticos donde el dólar ya no era necesario. Petróleo por infraestructura, petróleo por préstamos, petróleo por médicos, por alimentos, por tecnología. Cada uno de esos acuerdos tenía algo en común. El dólar estaba ausente. Y eso, para el sistema financiero estadounidense, no era una simple decisión comercial. Era una amenaza estructural. Durante años, Washington intentó revertir ese rumbo sin recurrir a la fuerza directa. Hubo intentos de golpe, hubo campañas mediáticas, hubo referendos financiados. Nada funcionó. Entonces llegó la siguiente fase: la guerra económica, sanciones, congelamiento de activos, prohibiciones financieras, bloqueo tecnológico, aislamiento total del sistema bancario internacional. La infraestructura petrolera venezolana, construida con tecnología estadounidense, comenzó a colapsar por falta de repuestos. La producción se desplomó, la economía implosionó, la población sufrió, y aún así, Venezuela no regresó al dólar. Tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro continuó la misma estrategia. Profundizó la relación con China y Rusia, expandió el comercio en monedas alternativas, implementó sistemas de trueque, incluso intentó crear una criptomoneda respaldada por petróleo. Pero el verdadero punto de quiebre llegó a finales de 2025. China y Venezuela firmaron un acuerdo histórico, un pacto energético de largo plazo que incluía reconstrucción de infraestructura, refinerías, puertos y oleoductos. No era solo comercio, era integración estructural. Las mayores reservas de petróleo del mundo quedaban ancladas al sistema financiero chino fuera del dólar por décadas. Para Washington, eso era inaceptable. Y entonces, el 3 de enero, la diplomacia fue reemplazada por comandos armados. La operación no fue encubierta, fue una acción militar reconocida.
un jefe de Estado fue capturado y sacado de su país por fuerzas extranjeras. Horas después, un gobierno alineado con Estados Unidos fue reinstalado. Las primeras decisiones fueron inmediatas. El petróleo venezolano volvería a venderse en dólares. Los acuerdos con China quedaban suspendidos. El orden financiero debía restablecerse. Pero el daño ya estaba hecho. En las 72 horas posteriores a la invasión, los mercados reaccionaron de una forma inesperada. El petróleo se disparó. El dólar no se fortaleció. Las monedas alternativas ganaron terreno. Los países productores de energía entendieron el mensaje con claridad brutal. Si abandonar el dólar implica una invasión, entonces el dólar ya no es un sistema económico voluntario, es un sistema de coerción. Y los sistemas basados en el miedo no inspiran lealtad, inspiran planes de escape. Venezuela se convirtió en un caso de estudio global, no por su política interna, sino por lo que reveló sobre el verdadero mecanismo del poder financiero internacional. Durante décadas, el dólar fue dominante porque era útil, líquido y confiable. Eso era poder blando. Pero ahora, el dólar se sostiene mostrando fuerza militar. Y cuando un sistema necesita mostrar los dientes para mantenerse, ya está debilitado. El mundo que emerge después del 3 de enero no es un mundo sin Estados Unidos. Es un mundo donde Estados Unidos deja de ser el centro absoluto. Un mundo multipolar, con múltiples monedas, múltiples alianzas y mayor fricción económica. El petrodólar no murió por falta de petróleo. Murió porque dejó de ser voluntario. La invasión de Venezuela no salvó el sistema del dólar. Lo desenmascaró, y cuando un sistema de poder revela cómo se sostiene, deja de ser eterno. Esto no fue el final de una historia. Fue el inicio de una transición que redefinirá el poder, la economía y el costo de vida global. Y esta vez, no habrá vuelta atrás. Lo ocurrido en Caracas no puede entenderse como un hecho puntual, ni como una simple acción de política exterior. Representa un quiebre profundo en la lógica que ha sostenido el orden económico internacional durante décadas. Más allá de la caída de un gobierno, lo que quedó expuesto fue el mecanismo real mediante el cual se preserva el poder financiero global. No solo a través de mercados, acuerdos y confianza, sino mediante la capacidad de imponer consecuencias cuando ese sistema es desafiado. La intervención no fortaleció la legitimidad del sistema del dólar. La debilitó. Al mostrar que su continuidad puede depender de la fuerza, se erosionó la percepción de neutralidad que durante años lo convirtió en la moneda central del comercio mundial. A partir de ahora, para muchos países, permanecer dentro de ese sistema ya no será una decisión basada únicamente en conveniencia económica, sino un cálculo estratégico marcado por el temor, la disuasión y la búsqueda de alternativas. Venezuela no simboliza el colapso inmediato del petrodólar, pero sí el momento exacto en el que su fragilidad dejó de ser teórica y pasó a ser visible. Y en geopolítica, cuando un sistema revela sus puntos de quiebre, el cambio deja de ser una posibilidad futura y se transforma en un proceso que ya está en marcha, con consecuencias que se extenderán mucho más allá de este episodio. Y esa es la verdadera herencia de este episodio. No la reconfiguración inmediata de Venezuela, ni el retorno forzado a viejos esquemas monetarios, sino el precedente que ahora pesa sobre el resto del mundo. A partir de este momento, cada nación sabe con claridad cuál es el costo de desafiar el orden establecido y, al mismo tiempo, cuál es el riesgo de permanecer atrapada en él. El futuro no se decidirá en un solo país ni en una sola moneda, sino en la velocidad con la que los actores globales busquen alternativas antes de que se vean obligados a hacerlo. Y ese proceso, silencioso pero irreversible, ya ha comenzado.